Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Entré por necesidad y me quedé por una costumbre que no sabía que estaba esperando. La biblioteca me recibió con un olor mezclado y antiguo, una mezcla de polvo tibio, pegamento reseco y madera encerada que parecía suspendida en el aire como una capa fina. Había también un tono metálico, casi imperceptible, que recordaba a monedas frías o a tinta vieja expuesta a demasiados inviernos. La primera vez que empujé la puerta de cristal, el cierre de resorte hizo ese sonido apagado que me obligó a mirar hacia atrás, como si hubiera olvidado algo. No había nadie detrás. Ni dentro, o eso quise creer de entrada. La tarde se quedaba en el marco como una lámina lechosa, y lo primero que vi, antes de cualquier mostrador, fueron las lámparas. No eran lámparas modernas. Tenían una luz fija, no muy brillante, con una temperatura extraña, más cercana a un ámbar diluido que a un blanco cómodo. Esa luz parecía quedarse colgada de cada borde, como si pesara. El hall de entrada tenía un mármol claro, con vetas verdosas. Cada paso devolvía una vibración discreta a través de las suelas. A la derecha estaba el mostrador de préstamos, de madera oscura, con una campanilla pequeña que yo no tocaría hasta semanas después. Vitrinas con ediciones conmemorativas, portadas en tela que habían perdido su firmeza, lomos descoloridos donde se podían leer todavía números de signatura escritos a mano. Al fondo, un reloj de pared con un péndulo discreto. Marcaba la hora con más convicción que precisión. El tic-tac tenía un hueco entre golpe y golpe, un intervalo minúsculo que no coincidía con mi pulso. Esa desincronía me pareció agradable, como si el reloj no quisiera imponerme nada. Vine a estudiar casos de archivo municipal, pero ese pretexto se disolvió en las primeras horas. Hay un tipo de silencio propio de las bibliotecas que no tiene nada que ver con la ausencia de ruido. Es una cúpula de aire denso, como si todo estuviera acolchado. En esa cúpula, los sonidos mínimos ganan relieve. El roce de una página, la forma en que la tela de un abrigo se pliega al apoyar los codos, el crujido de una encuadernación al exigírsele un ángulo que ya no admite. Me senté en una mesa grande, con superficie mate, y pasé la palma por el borde. La madera tenía pequeñas hendiduras, grafías invisibles dejadas por años de cuadernos y lápices. Dejé mi cuaderno y un bolígrafo, y respiré el polvo con la calma de quien entra en una habitación con temperatura perfecta. Al principio, nadie me atendió. Busqué con la mirada a algún bibliotecario y solo vi una sombra pasar detrás del vidrio del despacho. La sombra se detuvo como si observara y se marchó enseguida. Caminé entre estanterías con la merma habitual de un visitante que lee flotillas de números y palabras sin lograr aún su orientación. Las estanterías altas, de metal recubierto, tenían un ligero temblor en la base, un reajuste casi rítmico, quizás de la calefacción. Toqué con el dedo el borde de una balda. Frío. El polvo se me quedó en la yema con la suavidad del talco. Elegí una sección al azar, combinando intuición y el placer de perderse. Historia local, topónimos, relaciones de viajeros. Abrí un volumen encuadernado en tela verde, con anillos de humedad en la contraportada. El papel era cálido pese al frío de la habitación, quizás por la fricción de tantos dedos. Me detuve con una sensación particular, no exactamente fascinación, más bien una especie de reconocimiento remoto, como si mi mano hubiese tocado ese lomo antes en otro tiempo. Leí fragmentos sin orden, palabras sueltas que se me pegaban. Puentes, inventarios, pliegos perdidos. Me encontré subrayando con el dedo las comas, no las frases. Volví la vista a la sala y me di cuenta de que cada mesa tenía una lámpara individual con pantalla verde opalina. Algunas estaban encendidas sobre libros abiertos, sin dueño. En otras, el cristal reflejaba una ventana que yo juraría no haber visto desde fuera. Una ventana alta, con marcos estrechos, tan arriba que la luz entraba inclinada, atravesando polvo. Ese polvo parecía organizado, las partículas seguían trayectorias que evitaban los libros, flotaban por encima y se posaban solo en las superficies vacías, como si obedecieran a una norma silenciosa. La primera tarde pasó con la docilidad de un animal viejo. La luz cambió de ámbar tenue a gris tenso y luego a una oscuridad cómoda,
casi doméstica, donde las lámparas próximas ganaban el protagonismo sin resultar agresivas. Cerré el libro con la mano izquierda y sentí el estiramiento de la tela en el lomo, un quejido mínimo. Regresé ese volumen a su hueco, contento de haberlo encontrado porque me permitía el pequeño rito de devolverlo, y salí sin registrar nada. Nadie me detuvo. El pasillo de salida estaba tibio, con un olor breve a ozono, como el que deja un aparato de fotocopiado que se apaga solo. Volví al día siguiente. Y al siguiente. El tercer día, al atravesar el vestíbulo, percibí un cambio microscópico que sin embargo me obligó a parar un instante. El reloj había adelantado 4 minutos respecto al día anterior, y quise creer que a propósito. La campanilla del mostrador tenía ahora una muesca que no había visto y el cristal de la vitrina mostraba un reflejo diferente del mismo pasillo. Caminé hacia las mesas y conté inconscientemente los pasos, tal vez por el placer de una medida fija. 12 losetas. En la 10ª, un desconchón en el mármol formaba un arco extraño, como una uña blanca. No recordaba haberlo visto. Me senté, abrí mi cuaderno y lo dejé sobre la mesa con esa confianza que uno tiene con el lugar donde va a pasar tiempo. La fibra del papel absorbió una minúscula humedad que yo no había notado que hubiera en el aire. Aquella tarde empecé a bajar a la hemeroteca. Las escaleras eran más angostas de lo que el edificio sugería, con una barandilla fría en la que la piel del dedo se pegaba como si la tubería condujera a un invierno escondido. El aire abajo era distinto, más mineral, con un fondo tenue de aceite de máquina. Los archivadores de metal alineados como filas de torres. Abrí un cajón. El arrastre devolvió un chirrido con una resonancia corta. Dentro, carpetas de cartón con ventanas rectangulares, fichas mecanografiadas en tinta ligeramente morada. Saqué una y la olí sin vergüenza, con la franqueza de quien aspira a saber por la nariz más rápido que por los ojos. Olía a depósito antiguo, a dedos y a armario. Durante la semana siguiente, empecé a reconocer el zumbido de los fluorescentes como se reconoce el rumor de una calle. El zumbido tenía pausas, zonas muertas en las que parecía respirar el techo, aunque no quería pensar en respiraciones. Hay hábitos que no conviene alimentar con palabras. El frío de las primeras horas se suavizaba hacia la tarde. Me repetía que todo era la calefacción central, que las tuberías explican cualquier fantasma térmico. Sin embargo, había cosas que no encontraba una manera normal de ordenar. Las signaturas cambiaban de lugar entre un día y otro, pequeñas permutaciones que a cualquiera se le escaparían si no fueran justo las que yo había mirado la víspera. Un título que había visto en la balda alta amanecía abajo, 3 huecos a la derecha. Un hueco vacío mostraba un dibujo en el polvo, como si un libro hubiera estado apoyado y alguien lo hubiera desplazado y vuelto a poner torcido. Comencé a devorar esos detalles con el mismo apetito con el que otros van por la trama de un misterio literario. A mí me gustaba el rastro concreto, el borde puesto sobre otro borde, la sombra que deja una ausencia reciente. El primer sonido fuera de lugar lo escuché en la mesa de la esquina, después de una hora de copiar citas. No fue un golpe ni un crujido. Fue el leve paso de hojas que alguien pasa sin prisa, como quien acompasa la lectura con la respiración. Miré alrededor. Las mesas cercanas estaban vacías. La lámpara más próxima tenía una mariposa muerta en la curva interior de la pantalla, de un polvo delicadísimo. El sonido continuó un poco y se detuvo enseguida, como si aquel lector invisible hubiera decidido que la página no lo merecía. Permanecí quieto, con la espalda apoyada en la silla y las manos sobre el cuaderno, y sentí el propio peso de mis dedos sobre el papel, algo que casi nunca siento. Me tranquilicé con el argumento de las corrientes de aire y las hojas mal encuadernadas. Me dije que la humedad hincha, que el papel reacciona como un cuerpo vivo. Me dije también, con un placer que no quise reconocer del todo, que me gustaba pensar en un lector que no estuviera, en un par de pupilas que hicieron palanca en ese mismo punto un siglo antes. Cada día, pequeñas variaciones. Las sillitas bajas en la zona infantil estaban 1 centímetro desplazadas. Una cartela sobre normas de uso había perdido una esquina. La campanilla del mostrador vibraba muy ligeramente sin que nadie la tocara, como si el edificio le enseñara un pulso. Empecé a llegar temprano para tener la sensación de primer tramo, como quien pisa la nieve antes de las huellas. El vestíbulo me recibía con el olor levemente agrio de los felpudos de caucho. Subí a la sala general y me detenía unos segundos a observar los lomos, buscando una pauta en las alteraciones. El polvo sobre las baldas se comportaba como un calendario asimétrico. Había zonas de polvo intacto durante días, y de pronto una franja con dedos muy finos,
trazos no muy profundos, como si alguien hubiese hecho un cálculo que necesitó interrumpir. En el borde de una mesa, una marca de vaso que no pertenecía al horario ni a la cafetería ausente. No se permitían bebidas, y sin embargo la huella estaba ahí, con un borde perfectamente definido. Me aventuré a la sección de fondos especiales, la temperatura descendió 1 grado. La llave del armario acristalado se encontraba colgada en un clavo detrás del mostrador. Nadie me la dio, nadie me la negó. La tomé y la devolví con la naturalidad de una norma no escrita. Dentro, ediciones en papel perjurado que quebraba como piel seca si se lo obligaba. Guantes de algodón ligeramente manchados de la grasa histórica de otros dedos. Descubrí la colección de cuadernos de donantes, pequeños volúmenes discretos donde figuras con apellidos ya casi invisibles escribían su motivo de donación, sus fechas y a veces recuerdos que justificaban un libro. Me quedé con uno en la mano, sentí su peso desproporcionado para el tamaño y empecé a leer entradas sueltas. Una mujer dejaba su ejemplar de un catecismo por respeto a la casa en que había aprendido las primeras letras. Un maestro jubilado aportaba tratados de ortografía por una manía ordenadora que le había arruinado los veranos. Un heredero enviaba novelas porque la casa nueva no admitía tantas. Algunas entradas tenían una vibración especial, como si el lápiz hubiese sido oprimido más de lo necesario al final de cada palabra. En una de ellas, casi al final, una mano pequeña escribía su nombre con una caligrafía exacta, más propia de copista que de donante, y añadía una frase sobre el silencio de la tarde en la sala. Esa frase coincidía con una sensación mía de la víspera, como si alguien, mucho antes, hubiera descrito la temperatura de la respiración que yo había sentido bajo la lámpara. Comencé a anotar correlaciones en mi cuaderno. No es que creyera estar ante un caso, simplemente me tranquilizaba repetir patrones. Fechas y cambios de lugar. Horas y ruidos. Tipos de papel y olores. Descubrí que los viernes, poco antes del cierre, el flujo del aire se detenía por segundos que podían contarse con la mano abierta. En esos segundos, las páginas no se movían solas y la campanilla no vibraba. El reloj parecía más cercano a mis latidos. En cambio, los martes por la mañana, los lomos mostraban pequeños escalones de polvo, como si alguien hubiera apoyado una regla y la hubiera levantado dejando un filo. Los sábados, el mármol de la entrada estaba más frío, incluso con el sol directo en la puerta. Esas cosas me calmaban. Me daban la sensación de estar recalibrando un instrumento sin nombre. La noche que me quedé por primera vez después de la hora, no había provocado nada. Debí perder la noción entre fichas y listados. El reloj marcaba la salida con una campanada suave y no me levanté. La luz de la sala general se redujo un poco, apenas un porcentaje, como si oprimieran el dime un toque. No hubo expulsiones ni llaves. Me quedé en mi mesa, con el cuaderno y una antología de relatos que no necesitaba para nada. Escuché pasos amortiguados en el pasillo del fondo, pero eran de un tipo que mi cabeza clasificó inmediatamente como funcionales. Mantenimiento, me dije. Y aún así, quedé quieto, con el bolígrafo suspendido sobre una palabra que no estaba escribiendo. El aire olía diferente a esa hora, menos a polvo y más a metal, como si alguien hubiera levantado la tapa de una caja eléctrica. Fingí que ordenaba mis cosas para justificarme, pero mi cuerpo no respondía a esa lógica. Un hilo sutil de corriente vibraba debajo de la mesa. El cuero del asiento devolvía el calor acumulado de todo el día. Cerré el libro y lo llevé de regreso a la estantería. Devolví la antología a su sitio y rocé sin querer un lomo tapizado en tela roja. El tacto me sorprendió, como si la tela se hubiera tensado en el instante en que mis dedos la tocaron. Había una electricidad leve, no dolorosa, una crispación que o bien vino de mis manos heladas o bien vivía ya en la superficie de ese lomo. Me giré. La sala permanecía igual que antes. La lámpara opalina sobre la mesa de enfrente tenía un pequeño insecto que no había visto esa tarde, una polilla muy clara, todavía viva, moviendo las antenas con torpeza, como si el vidrio le devolviera su imagen de una manera que la confundía. Caminé al mostrador con un propósito que no supe explicar. La campanilla estaba inmóvil. La miré de cerca. Tenía pequeñas motas negras bajo el borde, una especie de constelación de polvo adherido por grasa. La toqué sin fuerza. El sonido fue seco y breve, derrotado enseguida por el techo. Cuando me disponía a irme, percibí un cambio en el aire, de los que se notan con la nuca. Una presencia de temperatura distinta en una espalda que se creía sola. No era miedo. Era una atención mayor. Me detuve ante las vitrinas.
Dentro, una edición conmemorativa mostraba en la portadilla algo que no había visto nunca, bajo el nombre del autor, con tinta muy desvaída, una línea que no pertenecía a la tipografía. No era una firma. Era una fecha escrita a mano. La fecha coincidía con el día en que esa persona había muerto, décadas atrás. Me pareció una broma desafortunada de algún lector. Acerqué el rostro al cristal. Percibí un aliento ajeno, no por calor, más bien por la forma en que el vidrio devolvía un halo. El reflejo mostró mi ojo agrandado y, detrás, el pasillo. En el pasillo, por un segundo, un contorno oscuro pasó en dirección contraria al que había visto días antes. El contorno no tenía esa prisa triste de los bibliotecarios que cargan pilas de libros a última hora. Tenía una cadencia regular, como quien cuenta peldaños aunque no haya escaleras. Abandoné la sala con la sensación exacta de haber olvidado algo, sin recordar que. En casa, el olor del jabón del baño me pareció violento, como si me borrara de encima una capa importante. No pude dormir rápido. Mis manos seguían con una especie de latido fino en las yemas, como si hubieran quedado impregnadas de la textura de la tela roja. A partir de esa noche, la biblioteca empezó a reorganizarse sola con una lógica que yo no dominaba, pero que quizá me pedía obediencia. Es curioso cómo ciertos lugares exigen de nosotros un tipo de educación que no se parece a ninguna otra. No hay sanción explícita, pero se sabe. Empecé a notar que, si colocaba un libro exactamente como lo había encontrado, el zumbido del techo se contenía. Si me permitía el capricho de corregir un gnomo torcido que no me competía, la temperatura cambiaba bajo la lámpara. Si alineaba mis lápices con el borde a una distancia arbitraria, el reloj ajustaba su intervalo. No pretendía que esas cosas tuvieran relación, solo respondía a una coreografía que se desplegaba sin pedir aplausos. Aprendí a apoyar los codos en la misma zona exacta de la mesa, donde la veta formaba una lágrima oscura. Aprendí a pasar las páginas sin hacer ese ruido del nudillo contra el canto del papel. Un día de lluvia pensé en no ir y me encontré camino de la puerta antes de que el pensamiento terminara. El felpudo de goma soltó un olor concentrado a caucho mojado. El abrigo me pesaba en los hombros, saturado por las esquinas de las gotas. Dejé el paraguas con cuidado en el rincón y avancé. La sala estaba más vacía que nunca. Las lámparas encendidas eran menos. El verde opalino parecía más profundo, como si el agua del día se hubiera filtrado a los cristales. Me senté y escuché los tubos de la calefacción como cavernas subterráneas. Hubo un momento, apenas un minuto, en que todas las fuerzas del edificio se concentraron en un punto de la sala, un lugar sin nombre. Lo supe con la certeza de quien siente un dolor fantasma. Allí, sin ser visto, algo organizó un silencio perfecto, sin zumbido, sin respiración de papel, sin reloj. En ese centro exacto, una ficha de cartón se deslizó fuera de su caja sin mostrar mano alguna, cayó al suelo con un sonido seco y se detuvo en la segunda loseta. Yo me levanté y la recogí. La ficha mostraba un nombre que no conocía y un número de signatura que no pertenecía a ninguna clasificación en uso. También tenía, en la esquina, una marca de lápiz, un pequeño triángulo gris como los que hacía mi abuela al corregir sumas. Sentí la textura áspera del cartón, ligeramente levantada por la humedad. Guardé la ficha en el bolsillo, pero el cartón parecía negarse a entrar. Asomaba obstinado, rasgándome el forro. La devolví a la caja, no sin antes oler el hueco que había dejado. Olía a madera recién cortada, un olor imposible en un lugar donde todo es antiguo. Desde entonces, la biblioteca me empezó a hablar en su idioma. Lo hacía con alineaciones que cambiaban medio centímetro de posición, con el brillo distinto en la cera de un pasillo, con la rugosidad del lomo que perdía hilos microscópicos y los dejaba sueltos como pestañas. Empecé a encontrar papeles entre páginas ajenas. No eran notas convencionales. Eran trocitos de listas, mitades de palabras, totales que no sumaban con nada. En una biografía noté un cabello blanco atrapado a la altura de un capítulo sobre viajes. En el índice analítico de una obra de botánica, una hoja minúscula, tan seca que parecía un insecto en reposo, marcaba un término que no correspondía al tema. En la página final de un tomo de jurisprudencia local, una mancha circular más clara que el papel dibujaba algo que podría ser una luna, si uno se permitía la poesía. Yo no quería permitirme la poesía. Quería seguir con mis listas, mis horas, mis fichas. Bajaba con frecuencia al sótano. Allí, el ruido de máquina venía de un cuarto cuya puerta siempre estaba entornada. Nunca vi a nadie entrar ni salir,
pero el calor del motor al otro lado hacía que el umbral tuviera una temperatura viva. Una vez apoyé la oreja en esa puerta. Escuché un ronroneo atemplado y, por debajo, un ritmo distinto, como un murmullo que no pertenecía a la mecánica. Me alejé con la naturalidad de quien no ha hecho nada. La hemeroteca se convirtió en un espacio más mío que mi cuarto. Cada caja de archivo me ofrecía una vejez específica. Algunas tenían canto dentado en los bordes, otras un lomo blando que cedía a la presión. Empecé a conocer por peso la cantidad de hojas que contenían sin abrir. Podía anticipar, al apoyar los dedos, si el cartón había absorbido una humedad súbita en agosto o una constante de invierno. Una tarde, encontré un cuaderno con tapas de cartón gris sin anotaciones exteriores. No tenía signatura. Estaba encajado entre informes de urbanismo y folletos de fiestas. Lo abrí con el cuidado que se le tiene a lo que no se reconoce. Las páginas interiores estaban en blanco, salvo por una lista incompleta al principio. Fechas espaciadas, ninguna leyenda. Hice la tontería de anotar mi nombre al final, en un impulso que no me pude explicar. Al cerrar la tapa, el cartón me devolvió un golpe sordo, como si algo dentro hubiera encajado. Lo dejé de vuelta en el mismo hueco. Durante todo el camino de vuelta a la mesa sentí el peso de haber firmado algo que no comprendía. Me pasé la tarde observando de reojo la estantería como si el cuaderno pudiera moverse con libertad en cualquier momento. Cuando me fui esa noche, el cuaderno ya no estaba. Comencé a soñar con la biblioteca. Soñaba que el polvo obedecía mis manos cuando las movía lento y creaba superficies limpias del tamaño exacto de mis dedos. Soñaba que el reloj ajustaba su hueco entre tic y tac para dejar espacio a mis respiraciones. Soñaba que las estanterías eran calles, que las signaturas eran alturas de edificios, que yo caminaba entre barrios de conceptos sin necesidad de mapa. A veces, en el sueño, entraba al despacho de cristales donde un bibliotecario debería habitar. Nunca había nadie, pero el vaso de agua a medio beber dejaba una marca fresca. Al despertar, el olor de mi almohada me parecía extraño, como si hubiera estado apoyada horas sobre madera y tela de encuadernación en lugar de algodón. Fui un lunes con el convencimiento de que iba a encontrar por fin a los responsables de aquellos desplazamientos minúsculos. Me vestí como quien va a una ceremonia. Al cruzar la puerta de cristal, el resorte no chasqueó. En el vestíbulo, el mármol se veía más pulido que de costumbre, como si alguien lo hubiera repasado con un paño húmedo. El reloj marcaba una hora imposible. La luz de las lámparas tenía una calidad distinta, más parecida a una tarde de invierno que a una mañana. Había también un olor que no conocía, un olor a cuero nuevo, como el de un libro recién encuadernado. Caminé hacia el mostrador para anunciar mi presencia con la campanilla y no la encontré. El círculo limpio donde siempre reposaba delataba su ausencia. Me quedé con la mano suspendida sobre el borde. Ese gesto, esa mano detenida sobre un hueco, me hizo sentir con fuerza que el edificio había cambiado de humor. No había pasos ni zumbidos. No había páginas que se movieran sin lector. Todo estaba en un estado de espera exacto. Me dirigí a hemeroteca por el hábito, descendí las escaleras, rocé con los dedos la barandilla fría, y al llegar abajo los archivadores estaban cerrados con llave, una llave que yo no tenía. En el suelo, junto a la pared, encontré una de mis fichas, una que había escrito yo días antes con un número de archivo y una breve nota. Estaba exactamente doblada en 4, con una esquina rasgada que no recordaba haber provocado. La abrí y el papel crujió como una hoja seca. Alisado, dejó ver mi letra y debajo, una palabra nueva que no era mía. La caligrafía era extremadamente regular, como de otra época. No entendí la palabra. No pertenecía a un diccionario que yo conociera. La pronuncié mentalmente y la garganta me respondió con una sensación áspera, como de polvo que no me correspondía. Dejé la ficha de vuelta donde la había encontrado y subí. En la sala general, un libro estaba abierto sobre una mesa, en una postura poco respetuosa para un gnomo viejo. Me acerqué para corregirlo. Cuando toqué la página, la textura me sorprendió. Era papel, pero su aspereza no correspondía al tipo de fibra de esa edición. Tenía una resistencia más orgánica, como si una capa de piel finísima le hubiera crecido en la noche. Lo cerré con más cuidado. Sentí el lomo ceder y, por un instante, se me encogió algo en el esternón, como cuando uno pisa un escalón que no está. Me eché atrás con una calma forzada. Observé el conjunto como quien mira un cuerpo dormido para asegurarse de que respira por su cuenta. El verde de las lámparas parecía más profundo. Un hilo de aire me rozó el cuello.
Fui al armario de fondos especiales por costumbre. La llave estaba en su clavo. La tomé, abrí, y el olor me devolvió a un interior de madera que ni siquiera la cera podía disimular. Dentro, en el estante inferior, el cuaderno gris que creí perdido esperaba con la paciencia de las cosas que no se van si no se les invita. Lo tomé con las dos manos, pesaba menos de lo que recordaba. Abrí la tapa y vi mi nombre, escrito por mí, y debajo, una lista que yo no había escrito. Fechas. Horas. Descripciones mínimas de mis gestos. Cruzar el vestíbulo sin mirar al reloj. Tocar la barandilla con la izquierda. Evitar el desconchón de la 10ª loseta. En una de las líneas, una mención a la ficha que había encontrado doblada. La lista terminaba con un espacio en blanco, apenas un renglón, y un guión. Esa raya me invitaba, como una silla vacía. No quise escribir nada. Devolví el cuaderno a su sitio con una precisión de cirujano. Cerré la puerta, colgué la llave y me fui a mi mesa como si ya no tuviera alternativa. Pasé horas sin leer. Las hojas ante mí se volvieron superficies para apoyar los dedos y sentir. La piel de las yemas se volvió más consciente de las fibras del papel, distinguía el grano, los puntos minúsculos donde la tinta había sangrado. En el borde de la mesa, las hendiduras de años de uso eran ahora un relieve al que mis uñas parecían acoplarse. Miré al techo, con los fluorescentes apagados. Los cristales opalinos de las lámparas multiplicaban un reflejo que no venía de ninguna fuente visible. Mis ojos se adaptaron a esa penumbra que no era penumbra. Sentí el paso del aire en el ducto. El techo hizo un ruido de dilatación, apenas un quejido, una madera que acepta una presión. Me recosté y supe, con esa certeza que no pide razones, que el edificio me conocía lo suficiente. A partir de ese día, mis visitas se convirtieron en una forma de medir mi propio cuerpo. Aprendí a detectar la humedad en mi ropa por el modo en que el polvo se le pegaba. Descubrí que mi respiración se volvía más larga cuando tocaba una cubierta en tela azul. Conocí el punto exacto de la sala donde el mármol devolvía una vibración distinta bajo la suela. Y, aún sin quererlo, empecé a traer la biblioteca conmigo. En casa, el vaso que dejaba sobre la mesa del comedor dejaba marcas más nítidas, como las de la sala general. Mis cuadernos nuevos tomaron un olor que no había tenido cuando los compré. En los bolsillos del abrigo, pequeños restos de polvo con motas negras, el mismo polvo que vive en los bordes de las campanillas y en los agujeros de ventilación. Empecé a soñar con la palabra de la ficha. Al despertar, la pronunciación me dejaba la boca seca. Una tarde cualquiera, al entrar, noté que la luz exterior no correspondía a la hora. Era demasiado oblicua. Los árboles frente a la fachada proyectaban sombras en un lugar de la pared donde nunca había visto sombra. La puerta de cristal ofreció resistencia como si no quisiera dejarme entrar con ese brillo extraño. Empujé, la goma hizo un chirrido fino, y el interior me pareció más estrecho, sin serlo. El reloj había detenido el péndulo durante un instante. Las lámparas estaban encendidas con la intensidad justa, la que ya era familiar. Caminé a la mesa y me encontré con un objeto que no reconocí de inmediato. Una tarjeta rígida, del tamaño de un carné de biblioteca, con una superficie ligeramente granulada. Tenía un recuadro donde debía ir un nombre. Lo leí. Era mi nombre. La tipografía no era la de las tarjetas modernas. Era una letra dibujada a mano con tinta negra que había perdido profundidad. Miré el reverso. Fechas. Algunas correspondían a mis visitas. Otras no. Había fechas imposibles, anteriores a mi nacimiento, con una caligrafía idéntica. La tarjeta llevaba un código, no de barras, sino una secuencia de números y letras que se parecía a una llamada de archivo. Noté, con un rubor que no vi venir, que el papel me reconocía. Guardé la tarjeta en el bolsillo y sentí el material raspar con un sonido suave. La mesa me pareció ligeramente más alta. A partir de ese momento, no pude ya mantener la distancia exacta con los objetos. Era como si mi medida hubiese quedado alterada y todas las cosas me pidieran una postura nueva. En el pasillo de los diccionarios, el suelo devolvió una vibración diferente en el pie derecho. En la sección de mapas, el papel crujió con un lamento idéntico al de un día de viento. Me dirigí sin saber por qué a una estantería que rara vez visitaba y saqué un volumen que yo no habría buscado nunca. La tapa tenía relieve, con un dibujo casi borrado. Al abrir, encontré, plegado, un listado de nombres. No eran autores ni donantes. Eran visitantes. Algunos llevaban al lado una fecha de salida. Otros no.
Busqué mi nombre sin querer. No estaba. Cerré el volumen con respeto y lo devolví. Sabía que, si miraba otro listado similar en cualquier otra estantería, mi nombre aparecería con una pulcritud cruel. No quise pasar la prueba. Las horas comenzaron a ser menos nítidas dentro. Afuera, el día seguía su curso con obediencia. Dentro, la biblioteca había encontrado un ritmo que no seguía el mío. A veces, la luz caía con una rapidez que no correspondía al reloj. Otras, la misma tarde parecía estirarse como un paño húmedo colgado en el patio. En ese estiramiento, se hacía más evidente la acústica de las cosas. Mis pasos se volvían más graves, el roce de una chaqueta contra la silla sonaba como tela sobre piedra. La madera, cuando apoyaba la mano, dejaba una temperatura que me devolvía como si guardara un archivo de mis visitas. En la esquina donde siempre me sentaba, el barniz mostraba ahora una zona más opaca del tamaño exacto de mi antebrazo. Un día, al cerrar por la noche, no pude salir. No fue que bloquearan la puerta. Fue algo más tonto. No supe encontrar el gesto exacto que abre. Tenía delante el cristal, mis manos sobre la barra. Empujé con la fuerza justa. El resorte no respondió. Repetí el movimiento 2, 3 veces, y comprendí con una calma que no habría imaginado que el edificio quería que me quedara. No hay violencia en ciertas formas de retención. Me volví sin estrépito, volví a la sala y me senté. La luz se ajustó a un nivel de intimidad que reconocí. El reloj continuó con su tic-tac, con su hueco caprichoso entre golpe y golpe. En la mesa, la tarjeta rígida con mi nombre estaba de nuevo aunque yo la hubiera guardado. Puse la mano sobre ella. Estaba tibia. Tenía una tibieza humana. Era imposible. La levanté y la acercé a la lámpara. La superficie devolvía un brillo mínimo, como la piel en invierno. La devolví al sitio y me di por vencido. Aquella noche, la biblioteca me enseñó su relato. No lo hizo con apariciones ni con portazos. Lo hizo con alineaciones perfectas de lomos que se movían sin ruido hasta que cada uno encajó en un lugar que nadie había usado en años. Lo hizo con fichas que abandonaron sus cajas y se dispusieron en una mesa formando un mapa que no pertenecía a una ciudad. Lo hizo con el zumbido de los tubos que acompañó el silencio como un bajo continuo. En el centro de la sala, durante un segundo largo, el polvo dibujó una espiral que luego se dispersó como si nunca hubiera estado. Y en esa espiral comprendí que todo lo que había considerado hábito era, para la biblioteca, una forma de reconocimiento. La casa me había medido, había tomado mis horas y mis pasos y mis dedos, y ahora me devolvía su interpretación de mí. No había amenaza en ese gesto. Había una consecuencia. Fui al armario de fondos especiales por última vez. El cuaderno gris ya no estaba. En su lugar, una caja plana con tapa de cartón. La abrí. Dentro, un hueco de la forma exacta de un libro, y en un lateral, mi tarjeta, la misma, con una nueva línea escrita. No era mi nombre. Era mi signatura. No voy a escribirla aquí. No porque me dé miedo verla otra vez, sino porque al escribirla volvería a reconocer la textura áspera de la tinta seca bajo mis dedos. Cerré la caja y la devolví a su lugar. Colgué la llave en el clavo. Apreté el borde de la mesa para sentir la madera una última vez como se siente el marco de una puerta al salir de casa. Cuando amaneció, el resorte de la puerta volvió a ceder como siempre. Salí a la calle con las manos en los bolsillos, el polvo de siempre pegado a las costuras. El aire olía a pan de horno y a lluvia vieja. Caminé el trayecto habitual y en el escaparate de una librería vi reflejada mi cara con un gesto que no sabía que tenía. Pensé que quizá ya no era un visitante. Tal vez no lo había sido en días. Ahora escribo en un cuaderno nuevo, lejos de aquella mesa, pero el papel me devuelve su rugosidad distinta, esa que aprendí dentro. Mis dedos buscan un borde inexistente del tamaño de una lágrima en la madera. En el reloj de mi casa he ajustado el hueco entre los tics para que no me sorprenda. A veces, despierto en mitad de la noche con la certeza de haber oído hojas que pasan sin prisa. Llego al salón y no hay nada sobre la mesa. Solo polvo. Muevo una mano y el polvo obedece como en los sueños. Dejo un hueco redondo y al borde dibujo sin querer una esquina triangular. En mi bolsillo, la tarjeta rígida muestra su borde blanco cuando palpo. No he vuelto. No por miedo. No he vuelto porque comprendo que no se regresa de ciertos lugares, incluso si el cuerpo camina por otras calles. Continúo viendo listas de donantes donde no las hay, alineo las cosas de la casa con medio centímetro más de cuidado. A veces,
Cuando apoyo la mano en la barandilla de mi propio edificio, la piel se pega con la misma temperatura que me enseñó la escalera. Y hay días, cada vez más frecuentes, en que encuentro en libros ajenos hojas en blanco con un guión al final que no escribí y que esperan mi letra. No la doy. No porque no quiera, sino porque ya la di sin saberlo. Hoy he abierto al azar un tomo en una biblioteca distinta, de barrio, más nueva, con mesas de melamina y lámparas sin opalina. Entre las páginas, una ficha con un nombre que se parece al mío pero no lo es. La palabra extraña de aquella vez aparece al dorso, con una tinta más fresca de lo razonable. La pronuncio mentalmente y la lengua se me seca. Miro alrededor. Nadie me observa. La dejo de nuevo en su lugar, sintiendo que mi mano, al retirarse, roza una textura que reconozco sin haber tocado. La sala huele a goma y a café. Me siento y escribo una línea que no recordaba. En el borde, sin querer, dibujo un triángulo con el lápiz. Al levantar la vista, por un segundo, el polvo de esta sala nueva describe una espiral perfecta en el aire. No espero un portazo. No espero voces. Solo espero el momento, cada vez más largo, en que el tic-tac del reloj deja un hueco que coincide con mi respiración. Cuando llega, descanso. No sé cuánto falta para que mi nombre aparezca en la lista donde todavía no está. Tal vez ya figura. Tal vez, cuando mueva esta página, debajo de mi mano brotará una asignatura que no reconozco y me parecerá inevitable. Tal vez, en la sala vieja, en el armario de fondos especiales, la caja plana haya ganado peso y nadie lo haya notado aún. Lo único que sé es que, desde aquel primer olor a madera encerada, el edificio decidió guardar algo mío, y que yo, sin darme cuenta, empecé a guardar algo suyo. Hay intercambios que no admiten recibo. Si alguien entra y siente ese hueco en la respiración entre tic y tac, sabrá de qué hablo. Tal vez, con suerte, se siente junto a la lámpara donde la pantalla verde proyecta su color sobre el dorso de la mano y perciba, al apoyar los dedos, una rugosidad que no corresponde a la mesa sino a una portada de tela roja. Tal vez, al bajar a hemeroteca, una ficha se deslice sola y caiga en la segunda loseta, doblada en 4 con una esquina rasgada. Si la abre, olerá madera recién cortada, imposible allí. Si la guarda, el forro del bolsillo protestará con su sonido de cartón obstinado. Más tarde, en casa, el polvo se comportará con obediencia. Y, cuando una noche el resorte de una puerta no responda al gesto aprendido, entenderá ese idioma sin quererlo. No habrá sobresaltos. No habrá gritos. Solo un encaje lento, exacto, como el de un libro que regresa a su hueco. A veces, antes de dormirme, pienso en la campanilla. En su vibración mínima, en las motas negras debajo del borde, en la constelación de polvo que la rodea. Imagino un dedo tocándola con la fuerza justa y el sonido casi sin aire que produciría en ese interior pesado. No logro recordar si llegué a moverla una vez más. Lo que sí recuerdo es la tibieza de la tarjeta con mi nombre y la primera vez que el polvo obedeció el gesto de mi mano. Si ahora cierro los ojos, los cierro en un ámbar diluido, el mismo que flotaba sobre los bordes de las mesas. Y hay un instante, más nítido cada día, en el que oigo hojas pasarse con una calma que no es de nadie y una lista al final de una página con un guión abierto que ya no me pide nada. En ese instante exacto, el edificio y yo respiramos con el mismo hueco. Luego, nada cambia, y sin embargo todo queda un poco más ordenado.